Hoy dentro del programa de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento de la imagen de Girona tenemos al doctor Antoni Mestre de Medicina Nuclear de nuestro hospital, Hospital Dr. Josep Trueta. Así que cuando quieras. Muchas gracias, Queralt, por tu presentación, por tu introducción. Voy a presentar un caso clínico que hemos publicado recientemente. Entonces os presentaré primero el caso, pero luego pasamos a una breve revisión para que entendáis el contexto de la utilización de la PTFDG, concretamente en encefalitis autoinmune. Ahora, sí. Se trata de una paciente de 30 años, una mujer joven, que ingresó el 17 de marzo del 2020 con un cuadro de agitación, de comportamiento extraño, abigarrado, con disartria, con alucinaciones, de 3 días de evolución. Y a los 3 días empieza, el día 20 de marzo, empieza con fiebre, tiene alguna crisis epiléptica, que ahora veremos con más detalle, y presenta una disnea de grado leve. Se realiza análisis de sangre, estudio serológico completo, una placa de tórax, electrocardiograma y otras pruebas que de momento no comentaré. Y en mayo del 2020, tras una estabilización clínica, persiste o presenta un deterioro cognitivo. Por otra parte, en cuanto a la parte inferior de la diapositiva, pues el electroencefalograma presentaba descargas epileptiformes frontotemporales y un patrón en delta Bruch. Y en cuanto al estudio del líquido cefalorraquídeo, presentaba hiperproteinorraquia, leucitosis y un predominio de linfocitos. Se realizó una resonancia magnética en marzo y otra en abril. En la de marzo, en principio, se dio como negativa. La de abril sí que se presentaba un aumento de señal en la secuencia FLAIR en el hipocampo izquierdo. Y por otra parte, la analítica de sangre y de líquido cefalorraquídeo presentaban positividad para los anticuerpos anti-NMDA, el receptor del NMDA, que es un tipo de receptor que encontramos en encefalitis autoinmune. Se realizó un PET en septiembre, en seguimiento, y también voy a presentar la resonancia de seguimiento de enero del 2021. A continuación os paso un breve vídeo con este patrón de crisis. Veréis que en principio la pantalla está en negro porque edité el vídeo. En este se ve la paciente cómo realiza movimientos con la lengua, tiene un movimiento orolingual, es una crisis parcial, y estas crisis a veces se pueden generalizar. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, en que vemos el patrón electroencefalográfico con el patrón de delta Bruch, y este patrón se ha descrito en la literatura y se ha visto en la clínica, en la práctica clínica, como relacionado, no es que sea patognomónico, pero relacionado con la encefalitis autoinmune por anticuerpos antirreceptor del NMDA. Este es el PET que realizamos. Tenéis los cortes axiales y coronales, y en ellos veis que hay unas flechas marcadas en la pantalla que señalan la simetría de actividad metabólica del lóbulo temporal izquierdo. Veis que es un poco más, esta es una escala de Rainbow, de arcoíris, que es una de las que utilizamos el PTFDG para
cerebro. Veis esta simetría del lóbulo temporal izquierdo. Veis también que hay otra flecha en la zona del hipocampo izquierdo y un pequeño defecto muy pequeño también en el cerebelo derecho. Esta es una secuencia temporal de las pruebas de imagen. En la primera, A y B corresponden a la resonancia de abril, donde veis un aumento de la señal en FLAIR tanto de la región del hipocampo, es la letra B, como este pequeño aumento de señal inespecífico en el cerebelo derecho, que corresponde a la letra A. En el medio de la figura vemos la fusión de la PTFDG con la resonancia, donde veis esta simetría tanto del hipocampo como este pequeño defecto a nivel cerebeloso derecho, con las letras C y D, y a la derecha de la pantalla veis la resonancia de seguimiento de enero del 2021, donde vemos un pequeño infarto que apareció en el cerebelo derecho. Esta diapositiva corresponde a la cuantificación con un programa de software que es el NeuroCloud. Hay muchos programas de cuantificación para PET. En este caso vemos señaladas en rojo son áreas que la actividad metabólica está disminuida y en verde son áreas que la actividad metabólica se encuentra incrementada. Esto es en base a una normalidad, una serie de pacientes de unas edades estratificados en los que se compara nuestro paciente con esta base de datos. Y aquí lo que vemos es que las áreas rojas corresponden a áreas hipometabólicas que correspondían con los defectos cognitivos de nuestra paciente. Bueno, ahora sí que ya os desvelo un poco el caso más con detalle. Este paciente tuvo una infección por la COVID-19. De hecho, tuvo 2 PCRs positivas para el virus, para el SARS-CoV-2. Se hizo el tratamiento que estamos hablando de la primera ola, prácticamente. Se hizo pues el tratamiento inicial que se realizaba en aquel momento, la combinación lopinavir-ritonavir con cloroquina y la ventilación asistida. En mayo del 2020 hubo la estabilización cardiotorácica y un control neurológico. Para la epilepsia se trató con antiepilépticos, también se trató con corticoides, ya que es el tratamiento de encefalitis autoinmune, y posteriormente el rituximab y el programa de neurorehabilitación para tratar esta enfermedad, aparte de una dosificación en heparina a dosis bajas ajustada para el control de la coagulación. Y además se realizó un seguimiento clínico. Actualmente la paciente está estable, le quedan mínimas defectos cognitivos que podemos comentar al final de la sesión. A continuación os paso a presentar una mínima revisión del tema. La encefalitis anti-NMDA, el receptor anti-NMDA, es una de las más frecuentes dentro del grupo de encefalitis autoinmune. Este actúa sobre el receptor, el GLUN1, una subunidad del receptor del GLUN1, que está aquí señalada en la diapositiva, y habitualmente se trata de pacientes jóvenes, mujeres, empiezan muchas veces con clínica psiquiátrica y por tanto hay que sospechar en caso de esta posibilidad. Es una de las clínicas iniciales, ¿no? Con clínica psiquiátrica. Y a pesar de la severidad de la clínica y del cuadro, la mayoría de pacientes responden bien a la inmunoterapia y de hecho esta es reversible. La clínica de estos pacientes, si están bien tratados,
habitualmente es reversible y por tanto es importante identificar la enfermedad, sobre todo en la fase inicial. En cuanto a la literatura, también se ha visto que el coronavirus lo que hace es, vía la tormenta de citoquinas, sobre todo por la interleuquina 2 y la 6, por esta vía, pues produce el mecanismo de activación de esta encefalitis. Y esto se puede determinar en el líquido cefalorraquídeo. Además, se ha descrito a nivel del PET-FDG, se ha descrito que hay fases de hipermetabolismo, es decir, un aumento de la actividad metabólica debido al proceso inflamatorio, pero también se ha descrito y se ha visto en otros pacientes que no ha sido por la COVID-19, pero sí que han tenido esta enfermedad, que se ha observado patrones de hipometabólicos relacionados pues, con su deterioro cognitivo. También se ha descrito alteraciones de señal en la resonancia, sobre todo en cuanto a la secuencia FLE. Bien, esto es un cuadro que explica o que presenta distintas afectaciones o trastornos neurológicos asociados con el SARS-CoV-2 y bueno, tenemos el diagnóstico, pues la serología, la presentación clínica, tenemos distintos cuadros que puede presentar este virus y uno de ellos es la encefalitis, efectivamente. Aparte, pues también se ha descrito y se ha visto pues, como causa de ictus, como causa de trastornos vasculares y otros procesos neuropatológicos. En cuanto a la encefalitis en sí por la COVID-19, puede ser o bien por proceso inflamatorio mediado por este proceso que he comentado de los anticuerpos, o bien por invasión directa del propio virus, con la particularidad que la positividad del líquido cefalorraquídeo puede ser positivo o negativo en función de lo que estemos hablando. En todo caso, en ambos casos habrá pleocitosis, elevación de las proteínas, elevación de linfocitos y en cuanto a la resonancia, pues puede ser o no específica, pero sí que podemos encontrar hallazgos como hemos comentado. Respecto a la encefalitis autoinmune, sabemos que es una de las entidades relacionadas con un tumor primario desconocido, es decir, se presenta como un proceso paraneoplásico, pero también se puede presentar como una encefalitis autoinmune debida a distintos tumores. Pero también se ha descrito en el caso de infecciones y de hecho hay distintos virus que pueden desencadenar pues, estos procesos de encefalitis autoinmune. Hay muchos tipos de encefalitis autoinmune, pero como ya hemos comentado, la NMDA es una de las más frecuentes y como hallazgos pues, podemos encontrar áreas hipometabólicas con afectación temporoparietal, sobre todo posterior, del lóbulo occipital, también afectación del cerebelo, incluso afectación de los ganglios de la base. Y uno de los criterios o uno de los hallazgos más frecuentes es la afectación de la región temporal inicial posterior, en la región del hipocampo, que de hecho es un poco lo que causa las crisis de estos pacientes. Y en realidad son entidades que frecuentemente dan crisis epilépticas. Esta es otra publicación en la literatura donde se recogen 24 pacientes y uno de ellos relacionado con la encefalitis NMDA que afecta en este caso a nivel con hallazgo PET, pues presentaba hipometabolismo también del tálamo, es decir, de los órganos de la base, aparte de producía hipometabolismo del lóbulo temporal derecho
y una diásquisis cerebelosa cruzada. Esto también es un hallazgo que se ha encontrado en esta entidad. Y una última diapositiva de revisión, que es este paciente, publicado. Esta es la revisión que veis abajo en la pantalla, donde lo que se veía era una área hipometabólica del occipital, el lóbulo occipital, y también del lóbulo temporal mesial de la región del hipocampo. En la resonancia veis que, bueno, cuesta un poco de ver, pero hay un aumento de señal de la región del hipocampo. La parte de la derecha corresponde a la cuantificación del PET, FDG, de estas áreas hipometabólicas. Ya hemos comentado que la cuantificación en el PET es una herramienta muy útil y de hecho prácticamente obligatoria en estas entidades, porque nos ayudan a valorar mejor el área afectada, ¿no?, respecto al deterioro cognitivo del paciente. Y ya acabo, es una presentación corta. Este paciente, ha sido recientemente publicada en esta revista, la Revista Española de Medicina Nuclear, este año, y os invito a que, si queréis revisarla o más a fondo, pues ahí tenéis la referencia bibliográfica. Y eso es todo. Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio, por la presentación. Un caso muy interesante y yo creo que lo has explicado muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. El doctor Víctor Pineda pregunta si podemos observar este patrón similar de asimetría metabólica en otras entidades. En otras entidades, respecto a, por ejemplo, a epilepsia, a demencias. De hecho, la simetría es uno de los criterios básicos cuando uno valora un PET-FDG, buscar asimetrías. ¿Por qué? Porque la PET-FDG se puede comportar de dos maneras. Una es que aumente la actividad metabólica. Esta está más relacionada con el proceso inflamatorio que hemos comentado, pero lo más frecuente son pequeños defectos estructurales que a veces son difíciles de ver, que pueden producir un daño subyacente, y esto se expresa en una pequeña disminución en la actividad metabólica que la vemos con asimetrías. Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de epilepsias. Cuando buscamos un posible foco epileptógeno, tenemos que buscar esta área hipometabólica, esta asimetría. La podemos ver en demencias, por ejemplo, en Alzheimer, con el patrón más característico, que es el hipermetabolismo temporoparietal posterior, o en el caso, pues, de encefalitis autoinmune, en fases, pues, por ejemplo, cuando hay un deterioro cognitivo, o fases más de seguimiento, más crónicas de la enfermedad, donde puede haber una pequeña secuela, pues se puede expresar con esta actividad metabólica disminuida. No sé si respondo a la pregunta. Sí, yo creo que sí, gracias. También pregunta en qué casos de sospecha por RM de encefalitis recomiendas completar estudio con PET. Bueno, esto es una indicación que nos viene dada por los neurólogos, ¿no? Porque de hecho esta paciente nos la admitieron ellos. Nosotros hicimos únicamente el estudio encefálico porque ella venía orientada con la infección, con la COVID-19, y por tanto era un seguimiento. Querían ver ellos qué relación había con su cuadro de deterioro cognitivo leve. Y normalmente es una indicación que la tienen un poco que decir, ¿no?, o pedir el servicio, o vamos, los neurólogos, los compañeros de neurología, porque son ellos que deciden en cuanto a valorar cómo quieren cuantificar estos defectos
neurológicos, ¿no? Entonces, normalmente la PET-CDG no es una herramienta que se utilice habitualmente para encefalitis autoinmune, a diferencia de epilepsia o de demencia, que es una herramienta prácticamente obligada, ¿no? En el caso de encefalitis no. Y, la verdad es que tampoco hay tanta bibliografía publicada al respecto y es un poco en función de la gravedad o la cronicidad o la valoración de respuesta de los pacientes, ¿no? que están pasando o que han pasado esta encefalitis, ¿no? Es decir, no es una indicación habitual, simplemente hay que contextualizarla y lo hacen los neurólogos con su criterio. Vale, perfecto. El doctor Antonio Rubio nos pregunta cómo se puede relacionar la causa-efecto de la infección por SARS-CoV-2 en este paciente. ¿Podrían tratarse de dos enfermedades concomitantes sin relación entre sí? Bueno, podría tratarse de que realmente hubiese tanto el proceso inflamatorio mediado por los anticuerpos como por invasión directa neurotrópica del virus. De hecho, este paciente, el líquido cefalorraquídeo, fue positivo para el virus. Por tanto, probablemente habrá una mezcla de ambos procesos, no es únicamente por el proceso inflamatorio autoinmune, sino también por el propio virus. De hecho, este virus tiene un tropismo, tiene una facilidad para ir al hipocampo y también se ha relacionado también con afectación en cerebelo, en occipital, es decir, que se está viendo que el propio virus es capaz de ir a buscar estas células, ¿no? Vale, la doctora Eva Gómez pregunta, ¿en tu opinión personal debería hacerse siempre el PET en encefalitis? Bueno, siempre, claro, siempre es una palabra muy fuerte. Siempre no lo sé. Yo pienso un poco que, como comentaba antes, el criterio es el criterio del neurólogo, ¿no? Si realmente el paciente o la paciente tiene clínica que no se explique por la resonancia, por el encefalograma, o que no se resuelva con la medicación o tenga posibilidad de que tenga alguna complicación, sí que pienso que podría ser muy interesante y pertinente hacer el PET-CDG, ¿no? Incluso no solo para cuantificar en el momento concreto de la enfermedad, sino para hacer también un seguimiento. Como ya hemos visto, esta paciente no se hizo, pero se podría haber hecho un PET-CDG de seguimiento y cuantificar cómo si realmente con el rituximab, con la inmunoterapia, pues esta asimetría hipometabólica desaparecía o no. Es decir, la indicación pienso que es el neurólogo el que la tiene que decir. Perfecto. El doctor Víctor Pineda pregunta también si existen signos indirectos de reversibilidad según los hallazgos en el PET. Bueno, sí, bueno, de hecho, en nuestro caso no lo puedo decir porque solo tenemos un estudio PET, pero hay publicaciones, de hecho, en la literatura que hacen PET de seguimiento y hacen PET de valoración de respuestas, es decir, que sí que ven cómo se normaliza esta actividad metabólica. Los signos indirectos puede ser que, por ejemplo, en el caso de la diáskisis cerebelosa no cruzada, ¿no? Que puede haber un daño en un hemisferio y por la vía cruzada, pues que afecte al cerebelo contralateral. Entonces, esto puede ser un signo indirecto. Otros casos es, pues, evidentemente, viendo una resonancia magnética cuando hay una duda porque hay un aumento de señal, pero que no acaba de explicar la clínica del paciente, pues bueno, esto ahí podría el PET pues también complementarse, ¿no? Vale, perfecto. De momento, pues no veo más preguntas en el chat. Creo que ya los he explicado todo muy bien. Y nada, pues si quiere el doctor Víctor Pineda hacer una conclusión. No, para finalizar yo agradecer y felicitar a Toni, ¿no? Por esta excelente presentación y por la publicación del caso
realmente excepcional, ¿no?, de encefalitis relacionada con la infección del CORSAT-2. Nada, solo como resumen un poco, como hacemos habitualmente, pues recordar, ¿no?, que es posible que haya afectación encefálica por la infección del virus que la tenemos que tener presente, que tú has dicho que la principal hallazgo clínico inicial es el cuadro psiquiátrico y que puede ser reversible, y que en este caso, aunque sea una indicación poco frecuente, pues tener en cuenta que el PET nos aporta información adicional, ¿no?, sobre el funcionalismo encefálico. No sé, Toni, si quieres añadir algo más o remarcar alguna de las ideas que has dicho. Básicamente es lo que has comentado perfectamente, Víctor, y es añadir que la utilización combinada de resonancia y PET, pues en estas entidades realmente es crucial. Pienso que eso es importante. Muy bien, pues concluimos la sesión de hoy y os invitamos ya a asistir a una nueva sesión de mañana. Hasta mañana, que vaya bien. Adiós. Gracias. Hasta mañana. Adiós.